Hola hermanos consultores, espero que la gracia y la paz del Señor estén con ustedes. Hoy vamos a aprender juntos sobre el Evangelio de Jesucristo, es mi Evangelio. San Marcos capítulo 1, versículo 1. San Marcos capítulo 1, versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Cuántos capítulos tiene San Marcos? 16. San Mateo 28. San Lucas 24. San Juan 21. Quiero que recuerden últimos capítulos. Marcos empieza así. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el principio del Evangelio. Jesús es Hijo de Dios y Cristo. Como fue profetizado en el Antiguo Testamento, revela que Jesús es el Mesías, quien es Hijo de Dios. Marcos se refirió varias veces a Jesús como el Hijo de Dios. San Marcos capítulo 3, versículo 11, capítulo 5, versículo 7, capítulo 9, versículo 7, capítulo 12, versículo 6, capítulo 13, versículo 32. Capítulo 14, versículo 36. ¿Por qué Marcos manifiesta que Jesús es el Hijo de Dios? Esta declaración es la confesión de fe que Marcos hizo a riesgo de muerte. Los destinatarios del libro San Marcos eran cristianos que vivían en Roma. En ese momento, los cristianos en Roma sufrían en una gran persecución. En el año 64 DC hubo un gran incendio en Roma. Comenzaron a circular rumores de que Nero, quien era el emperador romano en ese momento, provocó el incendio. Para alejarse de este rumor, Nerón acusa a los cristianos de provocar el incendio. Luego persiguió y asesinó a muchos cristianos. El libro San Marcos fue escrito para dar esperanza a los cristianos que se encontraban en medio de esta gran persecución. ¿Por qué los judíos trataron de apedrear a Jesús hasta la muerte? San Juan capítulo 19, versículo 7. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Jesús se declaró a sí mismo como el Hijo de Dios. Los judíos no sabían que Jesús era el Hijo de Dios y lo consideraban en un malvado pecador. Así que personas que Jesús era un pecador y que tenía que matar al pecador. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Evangelio, la única esperanza. Así que el Evangelio es una buena noticia. El apóstol Pablo dice que este evangelio es mi evangelio. Buscamos la Biblia, Romanos capítulo 2, versículo 16. Romanos capítulo 2, versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. ¿Cómo puede el apóstol Pablo decir que el evangelio de Jesucristo es mi evangelio? ¿Por qué? Porque Él murió por el evangelio. Hechos capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo,
con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Segunda Timoteo capítulo 4 versículo 7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. El apóstol Pablo fue decapitado mientras predicaba el Evangelio en Roma. El apóstol Pablo puede decir que el Evangelio de Jesucristo es mi Evangelio porque él dio su vida por el Evangelio. Así como Pablo dijo que el Evangelio de Jesucristo es mi Evangelio, puedo decir que el Evangelio de Jesús es mi Evangelio. Hasta ahora, innumerables cristianos han dado su vida para predicar el Evangelio de Jesucristo. Sus muertes se convirtieron en el Evangelio de Jesucristo. Hay un misionero británico que difundió el Evangelio de Cristo en Corea. Es el misionero Thomas. El misionero Tomás fue a Corea a predicar el Evangelio a la edad de 27 años y fue martirizado. Él nació en Hanover, Londres, Inglaterra. Su padre, Roberto Tomás, era pastor de la iglesia en Hanover. Tomás aprendió latín, griego y francés en el instituto. Más tarde, mientras estudiaba en New College, Universidad de Londres, desarrolló un sueño misionero y en 1863 fue a China a predicar el Evangelio. Antes de ir a China, se casó con Carolina porque no podía hacer sola larga y dura obra misional. Fueron directo a China, sin ir de luna de miel. Mientras predicaba el Evangelio en China, su esposa quedó embarazada, pero tenía fiebre, vomitaba y no podía comer nada. Pero dejando sola a su esposa enferma, Tomás se fue a predicar el Evangelio a otra ciudad. Pero cuando regresó una semana después, el niño abortó y su esposa murió. Tomás escribió sobre sus sentimientos en ese momento. Mi querida esposa falleció y estoy completamente agotado por eso. No soporto la tristeza. No puedo escribir más. No puedo predicar el Evangelio. Tengo que hacer obra misional, pero ahora estoy en un pozo de desesperación que no puedo volver a levantarse. Si me hubiera quedado en Inglaterra en lugar de ir a China, si no me hubiera casado, si no me hubiera dejado a mi esposa enferma y no me hubiera ido a otra ciudad a predicar el Evangelio, si hubiera cuidado mejor a mi esposa y me hubiera quedado con ella, sintiéndose culpable y arrepintiendo de que este no habría sucedido, y llegó al punto de renunciar a la obra misional. Tomás pensó en dejarlo todo y volver a Inglaterra. Caía en la desesperación varias veces al día. Y lo único que podía hacer en la desesperación
era orar, apelarse solo al Señor. Cuando estaba saliendo de la desesperación, poco a poco a través de la oración, se encontró por casualidad con un coreano. Y después de escuchar la situación en Corea, decidió predicar el Evangelio a Corea. Y el 2 de septiembre de 1866 llegó a Corea en barco. Pero en ese momento los soldados coreanos prendieron fuego al barco. La gente se estaba quemando. En ese momento Tomás gritó Jesús y tiró la Biblia a la gente. Luego, sosteniendo una Biblia en sus brazos, subió la colina. Cuando un soldado trató de matarlo, le dio una Biblia y fue asesinado a puñaladas. El soldado que mató a Tomás se llevó la Biblia a casa y le dio a su familia. Cuando estaba a punto de matarlo, me dio algo y me dio el libro rojo. Aunque lo maté, no puede evitar tomar este libro. Ese soldado era Chung Pak y más tarde recibió la salvación con la Biblia que le dio el misionero Tomás. Y en ese momento varias personas recibieron la salvación con la Biblia que tiró el misionero Tomás. El misionero Tomás fue martirizado a la edad de 27 años. Fue asesinado por la espada de un soldado tan pronto como puso un pie en tierra. Fue una muerte tan absurda. Sin embargo, al morir, le dio la preciosa semilla del Evangelio al soldado. Y la semilla del Evangelio todavía está dando mucho fruto en Corea. El Evangelio de Jesucristo se convirtió en el Evangelio del misionero Tomás. Él puede decir que el Evangelio de Jesucristo es su Evangelio. Ustedes conocen al misionero Jim Elliot. Jim Elliot fue martirizado por predicar el Evangelio en el Amazonas a la edad de 28 años. Jim Elliot se graduó con talento en el prestigioso Wheaton College de Chicago. Aplicó como misionero en la región amazónica de Ecuador. El 8 de enero de 1956, Jim Elliot fue con 4 amigos a la tribu indígena Auca. Poco después de entrar allí, fue asesinado a puñaladas por una tribu Auca. Todos los amigos que habían entrado también fueron encontrados, asesinados y abandonados en el río. Extrañamente, las pistolas estaban en sus bolsillos, pero no les dispararon porque ellos necesitaban ser salvados. Cuando los jóvenes con muchos talentos morían sin poder predicar el Evangelio, los periódicos los criticaban con el título: ¡Qué desperdicio innecesario! Entonces su esposa
Elizabeth dijo, la muerte de mi esposo no es un desperdicio. Era una persona que se ha preparado para la obra misionera toda su vida. Es un hombre feliz que murió cumpliendo la misión que Dios le encomendó. Elizabeth y 4 esposas que llevaban sus niños pequeños fueron a la tribu Auca, que había matado a sus maridos, y predicaron en el Evangelio. Le preguntó el jefe de la tribu Auca, ¿quién eres? Soy la esposa misionera que mataste. Vine aquí para predicar el Evangelio que mi esposo no podía predicar. Al escuchar sus palabras, los Aucas se conmovieron y aceptaron a Jesús. A lo largo de las décadas, se han construido cientos de iglesias allí. En ese momento, el jefe de Auca recibió la salvación y dio este testimonio. Recibimos el Evangelio a través de ellos y llegamos a creer en Dios. Si no hubiera sido por los sacrificios de esos jóvenes, todavía estaríamos viviendo como antes. Debido a sus muertes, vemos la luz. La muerte de Jim Elliot y sus amigos no fue una muerte vana, sino una muerte santa para difundir el Evangelio. Jim Elliot dijo, no es tonto que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Buscamos la Biblia, San Juan, capítulo 12, versículo 24. San Juan, capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. A través de la muerte de Jesús en la cruz, la muerte del apóstol Pablo, la muerte del misionero Tomás y la muerte de Jim Elliot y sus amigos, el Evangelio nos ha sido predicado hoy. Las semillas del Evangelio que sembraron en la muerte están dando frutos al 30, al 60 y al 100 por uno hoy. San Marcos capítulo 1, versículo 1. San Marcos capítulo 1, versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Evangelio. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a esta tierra. Pero simplemente venir a esta tierra no puede ser el Evangelio. Debido a que murió en la cruz, es el Evangelio y puede ser una buena noticia. El Evangelio no puede completarse a menos que muera. Se dice que el Evangelio de Jesucristo es porque Jesús murió en la cruz. El apóstol Pablo dice que este Evangelio es mi Evangelio. Otra vez, Romanos capítulo 2, versículo 16. Les pido que recuerden este versículo. Romanos capítulo 2, versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo
los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así como Pablo dijo que el evangelio de Jesucristo es mi evangelio. Puedo decir que el evangelio de Jesucristo es mi evangelio. Si solo conoce la Biblia como conocimiento, no puede decir que es mi evangelio. Cuando el contenido del evangelio cumple en mi vida, se puede decir que es mi evangelio. Cuando el contenido del evangelio se cumple en mi vida, se puede decir que es mi evangelio. Jesús nos ha encomendado este evangelio ahora. ¿Cómo predicar el evangelio de Jesucristo por el resto de nuestras vidas hasta el día en que vayamos delante del Señor? Es nuestra tarea. Les pido que mediten mucho San Marcos capítulo 1, versículo 1, Romanos capítulo 2, versículo 16. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego. 수고하셨습니다.